Este programa contiene imágenes intensas de drogas y violencia. Se recomienda discreción. Una larga línea blanca se abre camino hacia Estados Unidos. Desde un agricultor colombiano en los Andes que cosecha una simple hoja verde, hasta un pescador que un mes después llena un submarino casero con cocaína pura y zarpa hacia México. Luego, 2 semanas después, 40 kilos son cargados en un camión que cruza la frontera hacia los Estados Unidos, donde el vendedor la corta. Y finalmente, una usuaria paga más por 1 gramo de ella de lo que habría pagado por el mismo peso en oro. Al inclinarse sobre una mesa, ella forma parte de una industria de $30,000 millones al año que se sale de control y que convierte la frontera sur de los Estados Unidos en uno de los lugares más mortales de la Tierra. Lados opuestos de la línea. Las ciudades fronterizas mexicanas son grandiosamente violentas y Juárez es la más violenta del planeta. Una ciudad que está tan cerca de los Estados Unidos y de El Paso, que prácticamente es parte de los Estados Unidos, es la primera en el mundo en homicidios, robo de autos y secuestros para solicitar rescate. 35,000 homicidios en 5 años. ¿Cuántos hemos tenido en las guerras que libramos ahora? La amenaza es latente. Si observas lo que ocurre verdaderamente en la frontera, de los 3.200 kilómetros, poco más de 1.800 carecen totalmente de personal policial y de seguridad por parte de los Estados Unidos. El problema de la cocaína es mucho mayor de lo que imaginamos. Si no evitamos que las drogas crucen, si no mantenemos la vigilancia aquí, perderemos y finalmente lo que ocurre en México comenzará a ocurrir aquí. Con 3.200 kilómetros de longitud, la frontera entre México y Estados Unidos es donde la mayor parte de la cocaína entra a Estados Unidos. Los carteles mexicanos de la droga, para los que el secuestro y el asesinato son prácticas estándar de negocios, dominan el contrabando. Las fosas comunes y los miembros cortados son hechos normales de la vida diaria aquí. Y muchos temen que la violencia pronto se derramará en las calles de los Estados Unidos. Parte 1. La frontera. Son las 7:30 del lunes. Recibimos una llamada sobre un posible homicidio en las afueras de Culiacán. Demuestra que los homicidios ocurren a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar. En este momento México está atrapado en la peor guerra contra las drogas de su historia. Luchamos en Sinaloa, en la frontera, pero gran parte de esto regresa aquí, pues el cartel de Sinaloa ha sido históricamente el mayor de este país. Con la presión del gobierno, ese cartel ha iniciado una guerra civil. El imperio ha hecho implosión. Esta es una de las ciudades con más homicidios en el planeta. Hablamos de unos 5 homicidios al día. Muchos de ellos son asesinatos usando AK-47 y AR-15. Así que a menudo, además de alcanzar a los criminales involucrados, también hieren a civiles. Hablé con los oficiales de policía y dijeron que hallaron el cuerpo y que parece ser de alguien que había sido secuestrado, torturado y después asesinado. En esta víctima, sus manos fueron atadas a su espalda y encintaron su cabeza. Es una señal que muestra que fue secuestrado y retenido por algún tiempo antes de asesinarlo. También parece haber algunos signos de tortura y fue asesinado y arrojado a un lugar público. Esto ocurre cada día en Sinaloa y en muchas partes de México. Lo que te afecta son los miembros de la familia que a menudo llegan a la escena del crimen. Una madre llega y dice, mi hijo, o llega una esposa a la escena llorando. Y al ver sus rostros es cuando comprendes que es una vida humana. No son solo números,
Cada una de estas 35.000 personas que murieron en estos 4 años por esta guerra de drogas es un ser humano y están sufriendo porque esta guerra se perpetúa. Hemos tenido 35.000 homicidios como este. Muchos de ellos son similares en los últimos 4 años. La situación actual está en su punto de ebullición con los asesinatos. Es muy fácil cometer homicidio en México y no ser castigado. Solo 2% de los homicidios reciben castigo en México. Hoy, el 71% del territorio mexicano, según las estadísticas oficiales del gobierno mexicano, lo controla el crimen organizado, es decir, los carteles de las drogas. El comercio de la cocaína no siempre fue tan sangriento. Por miles de años, los sudamericanos masticaron hojas de coca como un digestivo por su efecto levemente estimulante. Luego, a mediados del siglo XIX, científicos que buscaban una medicina milagrosa destilaron el elemento esencial de la planta de coca en un polvo y lo llamaron cocaína. Era útil como anestésico y para tratar varias dolencias, pero para 1920 se descubrió que era adictivo y la cocaína fue prohibida universalmente. La cocaína desapareció hasta que las estrellas de rock y las celebridades la revivieron en los años 70, cuando imágenes de personas hermosas que la olfateaban le dieron a la cocaína un aura de glamour. Y para cubrir el nuevo pico en la demanda estaban los nuevos carteles de drogas colombianos que controlaban la producción y la contrabandeaban a los Estados Unidos. La violencia era parte de su negocio al luchar entre ellos mismos por las enormes ganancias. La muerte del capo de la droga colombiano Pablo Escobar llevó al colapso de los carteles colombianos en los años 90 y lo cambió todo. Las organizaciones criminales mexicanas llenaron el vacío, se han armado como militares renegados y han declarado una guerra abierta a quien intente detenerlos. Desde los años 80 hasta hace poco, hubo muy poca violencia en El Paso o en Juárez. El comercio de la droga fluía, las personas introducían las drogas, pero no había muchos conflictos, pues había un cartel a cargo de la ciudad de Juárez y las personas trabajaban para él y ganaban buen dinero haciendo esto. Pero en el año de 2008, el capo Guzmán del cartel de Sinaloa intentó apoderarse de Juárez. Imaginen a dos compañías como las aerolíneas Southwest y American en fuerte competencia por mercados específicos. Se enfrentan, desean dominar el mercado, quieren obtener todo lo que puedan. Eso hacen los carteles. ¿Y qué es lo que buscan? Se van a disparar entre ellos y a todo el que esté en el medio. Buscan controlar todo lo que puedan para que el producto pase la frontera. La tasa de homicidios se disparó de 200 o 300 a miles. Es una guerra abierta. Una guerra abierta. La guerra fronteriza. ¿Hay alguna amenaza para los ciudadanos estadounidenses? Sí, ¿por dónde comienzo? La guerra por las drogas que se ha librado en México no es solo entre traficantes. Hubo varios incidentes de balas que volaron a este lado. Hace 3 semanas nuestro personal comenzó a recibir disparos de los carteles de la droga. Los estadounidenses son secuestrados, llevados a México y asesinados. Ahora hay 5 personas desaparecidas en mi condado. Fueron secuestradas, llevadas a México y asesinadas. Sucede diariamente en la frontera, desde Brownsville, Texas, hasta San Diego, California. México está en la puerta de los Estados Unidos. Esa violencia puede extenderse y a Estados Unidos le interesa tener un ambiente pacífico en su frontera. Todo lo que ocurra en México afecta a los Estados Unidos y el colapso del sistema político mexicano sería un desastre para México, pero también crearía un caos tremendo en los Estados Unidos. Así que Estados Unidos realmente debe tener un papel más fuerte en la reducción de la violencia en México. La relación entre las naciones es complicada. México se resiste a la intervención estadounidense porque reta su soberanía. Los políticos estadounidenses están ansiosos por evitar la responsabilidad por el caos en sus fronteras. El resultado son muchas conversaciones sobre la situación, pero poca acción. He caminado esa frontera, he montado por ella, he volado sobre ella, he conducido por ella y creo que la conozco tan bien como cualquiera. ¿Cree que sea segura? Y le puedo afirmar que es tan segura como ha sido siempre. Senador, Mi pregunta por favor, es, escúcheme. Quienes viven en la frontera opinan diferente. ¿Cómo puede pararse frente a millones de estadounidenses y mentir de ese modo? Es solo una mentira. Esta frontera no es segura.
He instruido a los granjeros y rancheros a armarse. Que no salgan de sus casas y vayan al campo sin portar un arma. Que no vayan a esos campos que están arando a las 2 o 3 de la mañana para intentar ganarse la vida sin algo para proteger sus vidas. La frontera es un lugar solitario. El paisaje solo ocasionalmente presenta un rancho aislado. Estas familias personifican el espíritu autosuficiente de los pioneros estadounidenses. Estamos casi a 100 kilómetros al este de El Paso. Esta es la última frontera estadounidense antes de entrar a México. ¿Ven ese arcén allí? Todo de ese lado del arcén es México. El río está justo debajo de ese arcén. Así que sí, esas colinas de allí, todo eso es México. Y allí es donde comienza. Es donde comienzan a cruzar las drogas y donde se inician los problemas. Evidentemente no hay una reja aquí, así que no es seguro. Puedes cruzar el río por donde quieras aquí. Hay lugares donde ni siquiera te mojarías los tobillos. Y no debería ser así. Esa frontera debería estar asegurada y estas personas deberían sentirse cómodas y seguras en este país, y no es así. Es difícil dormir sabiendo o sin saber que podría estar cruzando o que te está observando. Un ranchero que revisaba su ganado y también su agua fue a ayudar a un hombre que estaba tendido junto al pozo. El hombre en ese momento se dio vuelta y lo mató de un disparo. No puedo imaginar no llevar un arma. No saldría. Así de simple, pero... ¿podría detener a 10 hombres? No, pero al menos tendría oportunidad de pelear y tal vez escapar o llegar a un lugar seguro hasta recibir refuerzos. En las grandes ciudades hay vecindarios tranquilos y pintorescos. Y si de pronto las pandillas se apoderan de ese vecindario, ya no sería un vecindario tan tranquilo y pintoresco. Las personas se mudan, se van, porque no desean eso. La vida, como la conocías, terminó por culpa de esos carteles de drogas. Ellos lo arruinan todo para todos. Estos ciudadanos estadounidenses que viven en la frontera demuestran que la violencia por las drogas no es un problema mexicano, es un problema estadounidense, y ambas naciones comparten la responsabilidad por su existencia. Ambos países se señalan mutuamente, pero de hecho es una relación simbiótica la que se da en el tráfico mexicano y también en el territorio estadounidense. Las drogas llegan por México o se producen allí, pero se consumen en los Estados Unidos. Los expertos estiman que unos 30.000 millones de dólares al año pasan de los consumidores estadounidenses a los carteles mexicanos. Es un enorme botín y seguirán peleando por él en tanto eso exista. La cocaína se ha labrado un sendero amplio en Estados Unidos. Puede que sea ilegal, pero también es un gran negocio. Y como en cualquier otra industria, la oferta es regulada por la demanda. En los Estados Unidos, la demanda es enorme. Parte 2. Consumidores. Tengo 30 años y la he consumido por 16 años. ¿Cuánto gasto a la semana en crack? Tal vez unos $1,000. $1,000 o más. Tal vez fume 100 o $200 al día. Creo que en toda mi vida he consumido como $500,000 en cocaína. Es mucho dinero, pero si eres como yo, no pagas por ella, haces que otros la paguen por ti. Muchas veces las chicas no tienen que comprar cocaína. La cocaína infecta a todos los estratos de la sociedad estadounidense, desde los ricos hasta los pobres y a todos en el medio. Un reciente estudio de la Casa Blanca reportó que 40 millones de estadounidenses han probado la droga. Algunos tienen apenas 12 años. Tenía 15 años y tenía un amigo de 23 años. Él era fabuloso porque tenía un departamento, estaba sobre la tienda de licores, conocía a los traficantes, así que básicamente llevaba un montón de chicas adolescentes a su departamento. Nos daba bolsas de cocaína, bolsas de heroína, las cortaba y nos enseñaba a hacerlo. Tenía 21 años cuando probé la cocaína. Alguien nos la dio de propina en una boda. No sabía qué demonios era ni cómo cortarla. La cocaína llegó a mi vida cuando tenía 18 años. Trabajaba como acompañante
y nudista, y eso es parte de esa vida. Originalmente comencé a consumir cocaína para reducir el uso de la heroína. Ahora consumo ambas. He hecho esto desde los 12 años y ahora que tengo 52 años, sigo consumiendo esta basura. Mis amigos dijeron se hace así y no ocurre nada. Otra vez y no ocurre nada. Las primeras 2 veces que lo hice pensé, de acuerdo, no siento nada, no sé de qué habla todo el mundo, esto es basura. Luego comprendí que tienes que consumir más de una línea para sentir el efecto y definitivamente lo sientes. Estaba limpiando la casa, oía música, invité a algunas personas, me estaba volviendo loco, me mordía los labios. Hablaba y ni siquiera sabía de qué hablaba. Y me divertía. Así que quería más y mucho más. Tengo una mesa de vidrio negro en el comedor. Es realmente fabulosa, me agrada por el contraste de color. La alineamos en ella y luego está esa superficie lisa. También cuando te inclinas sobre ella puedes verte un poco. Es divertido, pero esa es la actitud que asumo al consumirla, que debería ser tonto y divertido. La mayoría usa la cocaína de una de 3 maneras. La más común es inhalar la droga. Cuando usas cocaína, puedes hacer un bulto o una línea. Cuando tomas una llave, se llama bulto de llave. Metes la llave en la bolsa y solo la aspiras. Solo tienes que dividirla en líneas delgadas. Y eso es exactamente lo que hago. Tomas tu bolsa de cocaína, sacas un poco, la cortas con una hojilla, tomas un billete de $1 y ahí lo tienes en el rostro. A veces puede ser difícil hacer pasar toda la cocaína por los senos nasales, pues sientes muy bien. Casi llegamos y luego baja por la garganta. La aspiras y probablemente tienes unos buenos 2 o 3 minutos antes de que se acabe. Eso te pone de buen humor, hermano. Te sientes hermosa, te sientes en la cima del mundo. Eres mucho más audaz. Haces cosas que normalmente no harías, pero las haces. Estás en un club y consumes una cocaína muy buena. Y luego ponen una buena canción. Son 3 minutos y medio donde te diviertes mucho. ¿Cómo no podría gustarte? La droga ha sido controversial por siglos. Sigmund Freud pensaba que era una cura para todo, incluyendo la malaria, la histeria, las flatulencias, las jaquecas, la depresión y el alcoholismo. Freud también usó la cocaína como estimulante sexual. Al escribirle a su prometida, le advirtió no resistírsele diciendo: verás quién es más fuerte, una chica amable que no come lo suficiente o un hombre grande y salvaje con cocaína en su cuerpo. Olfatear es rápido, es fácil, puede hacerse casi en cualquier parte, pero ya que tarda tanto tiempo en llegar al torrente sanguíneo, su efecto se diluye. Así que algunos se inyectan. La sensación es más rápida y más poderosa. Antes de sacarme la aguja, ya podía saborearla en mi boca. Inyectarse la droga causa un efecto mayor usando menos cocaína. Este es el recipiente donde pongo el agua para llenar la jeringa. Esta es la tapa donde viertes la cocaína. Usando una bola de algodón normal, solo sacas el algodón al final. La bola de algodón es para remover todo lo que mezclan con la droga. De 30 a 40% probablemente sea lo mejor, sin importar lo que quieras. Inyectarse la cocaína nunca fue atractivo para los usuarios generales, pero era popular en algunos personajes no muy reales, incluyendo a Sherlock Holmes, un detective ficticio que se inyectaba una solución al 7% de cocaína cuando estaba aburrido o deprimido. Una vez que superas el temor de inyectarte, nada es suficiente. Hay otro modo de consumir cocaína: fumarla. Esta versión de la droga se llama crack. Lo absorbes muy lentamente y retienes el humo y luego lo expulsas.
Y esa cocaína va a afectarte. La cocaína se convierte en crack al mezclarla con soda para hornear y agua y calentarla. Hay dos razones para hacer crack. Las rocas de crack pueden venderse en unidades pequeñas y económicas, y fumarla produce un zumbido abrumador. Pero sus efectos pueden ser impredecibles. Afecta a las personas de modos diferentes. Algunos cambian su personalidad. Otros se vuelven paranoicos. Algunos se vuelven callados. Algunos quieren limpiar la casa y estar activos. Depende de la calidad de la cocaína. Si la cocaína es mala, te afectará mal. Definitivamente afecta a tu vida. No puedes fumar el polvo porque no te causa ese efecto que logras al convertirla en cocaína crack. A las personas que la fumamos nos gusta consumirla en su forma pura. En pocos minutos, si la cocaína es buena, tendré una contracción nerviosa. Esa contracción ocurre cuando inhalas la cocaína crack y recibes el golpe. Comienzo a perder el control de mi boca, si pueden notarlo. Ahora me siento tenso. Tenso. No puedo controlar mis pies. Estoy perdiendo el control de todo ahora. ¿Oyeron eso? ¿Lo oyeron? ¿No lo oyen? Alguien camina por ahí. Ese tubo contiene 15 minutos de gloria. Después es todo nuevo. Es lo mismo de nuevo. Si la usas a largo plazo, te quedarás sin hogar. No podrán confiar en ti. Básicamente, estarás allí afuera, solo, muy solo. La cocaína ha sido ilegal en Estados Unidos por casi un siglo, pero eso no la hace difícil de hallar. Los usuarios siempre saben dónde encontrarla. No ha habido ninguna ciudad donde haya querido encontrarla y no haya podido. Cruce a la izquierda, por favor. Usualmente es cuestión de hallar un bar en el centro y preguntarle a alguien. Así la puedes tener. Puedes obtenerla de los meseros, porteros, del encargado o de la chica de los abrigos. ¿Cuánto gana una chica de estas? ¿$50 al día? ¿En serio? Te vas de vacaciones y las personas que trabajan en el hotel te traen la droga a tu puerta. ¿Quieres éxtasis? ¿Lo quieres? Y les digo... ¿Por qué piensas que yo hago este tipo de cosas? ¿Pero qué tienes? Es más fácil conseguir cocaína que hierba. Solo tengo que hacer una llamada y de inmediato me la traen. La cocaína está en todas partes. Las personas de poder consumen cocaína. Doctores, abogados, contadores, clérigos, niños de escuela. Todos consumen cocaína. A algunos les gusta la Pepsi y el café, otros consumen cocaína. Te ayuda a superar el día. Hacemos lo normal, llevamos a los niños a la escuela, vamos a trabajar, cocinamos, llegamos a casa. Podemos estar drogados todo el día en el trabajo, en las reuniones de padres y maestros, con nuestros hijos, y nadie lo nota. Me reunía con policías que consumían cocaína y he visto amas de casa con delantales que cocinan y tienen hijos. Inhalar líneas. No son los chicos italianos de cabello erizado que corren por allí en las calles, no son ellos. Son todos. Existe una delgada línea blanca en la frontera entre los Estados Unidos y México. El contrabando y la distribución de cocaína es una industria de $30,000 millones al año. Tanto dinero significa que muchos están dispuestos a arriesgarse a ir a prisión o incluso a morir. Parte 3. Vendedores. Si quieres comprar drogas, los dos modos más fáciles de hacerlo son ir al gueto, hablar con algunos pandilleros y ellos te venderán algunas drogas. O llamarme a mí o a alguno de mis chicos y te llevaremos lo que quieras. En gran parte, quienes te llaman son personas de clase media alta. Son yuppies que no tienen las agallas para salir y buscar sus propias drogas en la calle. Lo realmente gracioso es que siempre temen que les roben sus cosas.
Pero es como, oye, ¿me das todo tu dinero cada vez que vengo a tu casa? ¿Por qué te robaría? Vendo todo excepto crack y heroína. No pueden entregarte el crack igual que la cocaína. Para el crack tienes que ir a una esquina. Tienes que ver a alguien llamado Flaco o Ice Dog o algo así. Y él te la venderá. La cocaína siempre ha brindado ganancias rápidas. Pero cuando apareció el crack en los años 80, las ganancias se triplicaron de la noche a la mañana. También trajo con él una devastadora ola de crímenes que arrasó ciudades desde Los Ángeles hasta Chicago y Nueva York. El consumo del crack tuvo un pico cerca de 1989, pero nunca desapareció. Hay muchas ganancias en el crack, solo para darles una idea. Ahora, 1 kilo de cocaína aquí en Chicago se vende por $27,500. Después de que la cocinan, la cortan y la embolsan, tienes unas 12,000 rocas. Después de hacer eso, la venden a $10 cada una. De ese kilo de cocaína que compraste por unos $25,000, lograrás una ganancia de $100,000. Crecí en este vecindario. Así que muchas personas con quienes fui a la escuela son las mismas que he arrestado por ser adictas al crack. Usualmente la cocaína crack se halla en las ciudades interiores, Miami, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, siempre en vecindarios pobres. $10, dicen que la sensación es increíble. Así que allí encuentras la mayor parte. Pero el crack no discrimina. Si eres lo bastante audaz para intentar fumar cocaína crack, si te haces adicto, te haces adicto. El crack no sabe de tu billetera. El primer nombre del blanco es desconocido y el apellido también. Se le conoce por su apodo Reno. Cuando el blanco sale de la casa... El crack es aún una presencia importante en Chicago y sus suburbios. Se hacen arrestos todo el tiempo, pero la policía apenas puede controlarlo. La policía de Country Club Hills ha recibido información fresca sobre un traficante de crack que opera en una casa del vecindario. Se preparan para una redada. Si intentan llegar al baño tan pronto sea posible, alguien tiene que destruir el excusado. Que una de esas personas entre allí y lo haga rápido desde la base. ¿Cuál es tu asignación? Tengo el ariete, lo usaré en la segunda puerta. Gus, ¿cuál es tu asignación? La entrada. De acuerdo, ¿y la tuya? Punto de salida, señor. ¿Todos están bien? Todos bien. Muy bien, tomen su equipo. De acuerdo. ¿Lo están deteniendo? Sí. De acuerdo. Para que la redada tenga éxito, la policía debe moverse rápido. Deben entrar a la casa antes de que el sospechoso pueda reaccionar, ya sea para destruir sus drogas o buscar un arma. Cualquier retraso puede tener consecuencias mortales. Usa el cerrojo. ¡No se resistan! ¡Es la policía! ¡Orden de cateo! ¡Deprisa! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Vamos, ¡Las manos vamos! a un lado! ¡La puerta del frente! ¡Las manos a un lado! ¡Al suelo! ¡Policía, orden de ¡Aseguren la cateo! puerta del frente! ¿Dónde está el sótano? ¿Qué sucede? Está allí, justo allí. Sé que alguien me delató. No ocurre simplemente así. ¿Me comprenden? Simplemente no ocurre así. Sé que alguien me delató. ¿Dónde está el sótano? ¡Todo despejado! ¡Despejado! Queda arrestado por robo y por posesión ilegal de cocaína. Tenía una buena operación. No era como en los años 80 o 90 cuando debías pararte en la esquina. Eso era cuando los celulares no existían. Debías pararte en la esquina. No tengo que pararme ahora. Si quieres comprar algunas bolsas, te diré cómo funciona, amigo. Es una operación sencilla. Me llamas al celular. Yo sé lo que quieres. Nos encontramos cerca. Me llaman cuando vienen al vecindario. Ya estoy afuera antes de que lleguen. ¿Me comprendes? Camino por allí, mido 1,98 m. No dejarán de verme, ¿me comprenden? Así que camino por allí hasta que los veo, subo al auto, nada de mano a mano. Subo al auto y me dejan más abajo para ver cuando se vayan. No sé por dónde se irán. Lo que sí puedo ver es cuando se están alejando. También reviso o vigilo que no vengan policías por ningún otro lado. Era muy bueno en ello.
Muchos olvidan que la cocaína una vez fue legal y muy usada. A finales del siglo XIX, un químico italiano creó un popular vino de cocaína llamado Vin Mariani, que disfrutaban la reina Victoria y el Papa. Luego, a finales del siglo XIX, el farmacéutico de Georgia, John Pemberton, creó una bebida no alcohólica de cocaína que se convertiría en la bebida más popular del mundo, la Coca-Cola. La cocaína no estaba solo en las bebidas. Venía en píldoras e incluso en cigarrillos. El Congreso proscribió la droga definitivamente en 1914 e hizo ilegal su venta y distribución. Hoy, si alguien es atrapado vendiendo cocaína o crack, irá a prisión. Ya terminó, no venderé más crack, amigo, no puedo hacerlo, ni siquiera puedo. Hay demasiados soplones por allí, ¿para qué? La policía de Chicago hace más de 40,000 arrestos por narcóticos cada año, pero el ritmo de las ventas nunca parece desacelerar. Es una lucha constante. Cada día, en algún lugar de Chicago y los suburbios circundantes, la policía ejecuta una orden de búsqueda de narcóticos. Cada día, tan pronto te los llevas y los encierras en prisión, alguien está en la misma casa vendiendo de nuevo. La cocaína viaja en una dirección, al norte. Comienza en lo profundo de Sudamérica y se abre camino hacia el norte hasta los Estados Unidos. El último paso antes de llegar a las calles es el gran traficante, es quien tiene más que perder, así que también es el eslabón más peligroso en el proceso. Hay diferentes tipos de traficantes de drogas, pero básicamente están en una de dos categorías, en mi opinión. Los que necesitan un montacargas y los que no. Soy traficante con un montacargas y un remolque. Parte 4. Distribuidores. En toda mi vida he tocado al menos 20 millones. En un día típico abro a las 4 de la mañana y vendo drogas hasta las 9 de la noche. Era como ir al departamento de tránsito, ir a la compañía eléctrica y pagar una cuenta. Había filas de personas esperando comprar. Eso era todo. No teníamos días libres. Vendíamos drogas en Navidad, también en Año Nuevo, en la Pascua. Vendíamos drogas el 4 de julio. Si tuviera que resumirlo en una cosa, lo mejor de vender cocaína es el dinero. El dinero. Y hablo del dinero que tienes que pagar para que lo cuenten por ti. 40,000 al día es mucho dinero. Crecí en un complejo habitacional y la cocaína era rampante allí. Estaba a mi alrededor. Los chicos mayores tenían cosas muy buenas. Tenían autos, ropa, tenían mujeres. Al ser un chico que vivía allí, estabas destinado a querer eso. Todos estaban en el equipo, solo jugaban a los dados. Pero la mitad del juego llegaba a otras personas. Compraban y se iban. Y yo veía todo eso cuando era un niño. Un día un sujeto dijo, ¿quieres ganar más dinero porque encerraron a uno de los míos? Y cuando acepté ese compromiso, sabía lo que podía traer consigo. Así que solo dije, sí, claro, ni siquiera lo dudé. He observado, he oído a los sujetos mayores y aprendí cómo ser un traficante exitoso. No es diferente de aprender en la escuela, solo que aprendes en las calles. Aprendes cómo empaquetar, cómo crear la distribución y cómo lograr ganancias. El negocio es muy competitivo, así que para crear tu punto de venta, entregas cocaína pura. Tomas cocaína de buena calidad, debes visitar una isla en alguna parte, donde sea. Colombia, Miami, South Beach, donde sea. Lanzas la mejor calidad que tengas. En 2 semanas, esperan por mí para poder comprar lo que creen que es lo mejor que hay disponible. Tu nombre y tu producto quedarán certificados. Una vez establecida tu clientela y que has probado que tienes lo mejor, entonces la diluyes. El modo de ganar dinero vendiendo drogas es simple. Crear una base de clientes leales vendiendo productos sin cortar y luego elevar las ganancias diluyéndolo con el tiempo. La estoy diluyendo. El producto que se distribuye en las calles actualmente tiene apenas 15% de cocaína en el polvo. 1 kilo se convierte en 2. 2 se convierten en 4. Y antes de notarlo, vendo un montón de basura, pero ya todos están adictos a mi producto.
Así ganas dinero con la cocaína. Las ganancias son mayores. El resto es igual. Todos hacen esto, desde los más altos a los más bajos. La persona en las calles que viene a comprar 3 frascos, los tomará, los abrirá, los vaciará, cortará la droga, la pondrá de nuevo en los frascos, la venderá por $30 y le quedarán $30 para comprar de nuevo. Por eso cortar la droga es tan importante. Un traficante grande puede ganar $40,000 al día, pero no es fácil. El riesgo de ser arrestado e ir a prisión siempre está presente, y por eso todos en el negocio de la cocaína se esfuerzan por mantener en secreto su identidad. Lo que hacen todos es mantenerlo estratificado. Hago negocios con un cliente y luego compro mi mercancía a alguien, ¿cierto? No sé de dónde la obtiene ese sujeto. Los clientes no conocen al sujeto a quien le compro. Es como funciona Al Qaeda. Es como una red de ventas. De ese modo, si me atrapan, solo puedo delatar a una persona. Luego pueden arrestarlo y él delatará a otra persona. ¿Me comprenden? Trabajaba con más de 60 personas. De esas 60 personas, tal vez solo 3 sabían lo que sucedía. Los demás creían saber lo que pasaba. Si manejas dinero a gran escala, te vuelves paranoico. Crees que todos te observan. Nunca sabes de cuál puerta saldrá tu enemigo. Deseas protegerte. No quieres ganar ese dinero y morir. Quieres ganarlo y vivir bien. Te levantas en la mañana y sales por la puerta. Y no sabes qué te puede suceder. Hay un chico allí esperando para atraparte. Alguien quiere quitarte tu pequeño imperio y hacerlo suyo. Incluyendo la policía. Cuando ellos duermen, tú tienes que estar despierto. Íbamos al departamento de narcóticos y tomábamos fotografías de todos los autos que usaban. Nos comunicábamos por radio, teníamos aparatos para oír sus llamadas. Cronometrábamos sus turnos en los precintos. Había varios almacenes. 5 almacenes en un edificio, 5 en otro, 5 en el siguiente. Siempre debía estar muy preparado. Lo peor de traficar con drogas es que hay mucha presión. Siempre está la posibilidad de que te atrapen. Y puedes caer muy fuerte si no tienes suerte. Ser traficante de drogas es un gran riesgo. La persona promedio va a prisión antes de ganar 10,000 en este juego. No es un juego para las personas comunes. El juego se llama Ladrones y Policías. Soy un ladrón y tú eres policía. Atrápame si puedes. Al mismo tiempo, no me asusta alar el gatillo. Si te atrapo, te mataré. La cocaína se abre camino por todas las calles de Estados Unidos, pero su ruta más difícil se realiza antes de llegar aquí. El proceso de contrabandearla por la frontera es una historia de innovación y determinación. Parte 5. Traficantes. Los traficantes vienen en todas las formas y tamaños. Podrían ser menores, podría ser una anciana. Pues no hay reglas. A veces te encuentras con traficantes que podrían llevar a toda su familia con ellos. Y a veces el resto de la familia es inocente, no tienen idea. A veces todos están involucrados. El volumen de tráfico que pasa por los puntos de revisión hace nuestro trabajo mucho más difícil. Este puerto, a diferencia del otro puerto de entrada, opera las 24 horas y promediamos aproximadamente entre 7.500 y 8.000 vehículos al día y entre 6.500 y 7.000 peatones. Un promedio de 112,000 peatones y 205,000 vehículos cruzan hacia Estados Unidos por la frontera con México cada día. Es físicamente imposible revisarlos todos. Cualquiera de ellos podría llevar cocaína. Todos me conocían como un hombre de negocios. No tenían idea de que estaba moviendo el producto. Ninguna idea. Tienes que ser un camaleón. Engañarlos a todos siempre. Trabajas en ello. Les daré un escenario. Tu familia llama. Jake, tenemos 125 kilos de cocaína que debemos llevar. ¿A dónde? Digamos que a Illinois. De acuerdo, no quieren saber cómo los llevé allí. Ni siquiera les importa, solo quieren que los lleve allí y sea el responsable por ellos. Busco los conductores, los vehículos, lo que haga falta.
Las subastas de autos son nuestras mejores amigas. Digamos que estoy en un lugar llamado Bowling Green, en Kentucky, hogar del Corvette. Cada año hacen una carrera de Corvettes. Es algo mundial. Antes de eso, compro 5 Corvettes con títulos salvajes. Y los cargamos a todos con drogas. Los 3 autos. El auto del frente solo marca el paso, mantiene la velocidad. El otro es solo un auto de tráfico, solo crea interferencia. Los autos del medio están cargados. Cruzamos el país. Rayos, los patrulleros incluso nos saludan. Cuando tomas en serio el transporte, te surgen ideas para todo lo que haces. Las claves para contrabandear cocaína son los autos y camiones que llevan grandes cantidades por la frontera y por todo el país. Estas máquinas complejas están entre los vehículos más modificados existentes. Este es un vehículo que le incautamos al cartel proveniente de México en el área de Chicago cargado con drogas. El área de carga trasera parece normal para una minivan, cuando en realidad construyeron un compartimiento oculto aquí donde caben hasta 50 kilos de cocaína. Veo un pliegue en la alfombra aquí. No es normal que haya un pliegue de lado a lado en el área de carga. Si observan este lado de la camioneta, verán que la alfombra está metida en el panel lateral muy pulcramente. Del otro lado, la alfombra está levantada. Si observan bien debajo de la camioneta, construyeron una caja debajo del área de carga, en el sitio donde se encuentra la llanta de repuesto. Esta está 15 centímetros más baja de lo normal y para un oficial de policía que haya sido entrenado para identificar eso es un indicador de que hay un compartimiento. Un lugar así requiere al menos 2 interruptores para ser operados y los carteles lo hacen a propósito porque no quieren que otros criminales abran las puertas accidentalmente o, más importante, los oficiales de la ley. El motor debe estar en marcha y el interruptor de descongelamiento trasero debe estar encendido. Y hay 2 interruptores secretos en el área de carga. Esos interruptores en este vehículo están ocultos bajo la alfombra para que no puedan ser detectados por la policía. Si presionamos un interruptor, la puerta del compartimiento oculto se abre. Hay un área de carga que llega al menos 1,20 m bajo el piso. Dentro de este vehículo, cuando fue detenido, descubrimos 50 kilos de cocaína. Eso es el equivalente a más de 100 libras de droga, más o menos la cantidad de droga que llenaría un bote promedio de basura. Gané mucho dinero haciendo eso. Y he perdido mucho también. En un periodo de 4 meses perdí $256,000 en un casino, y eso fue solo en uno. Yo era un VIP en muchos de ellos. Antes del 11 de septiembre solía ir a los aeropuertos. Muy simple, muy ridículo. Nos hacíamos chalecos. Era cuando lo hacía en pequeñas cantidades. Llevaba unos 5 kilos cada vez por el aeropuerto. Eran los buenos tiempos. Los buenos tiempos. Nada dura para siempre. Las personas aún usan aviones, pero la mayor parte del tiempo son trabajos internos. Contrabandear por avión se ha hecho más difícil después del 11 de septiembre, pero aún se hace. Y el sobornar a los oficiales de seguridad lo hace posible. Las personas que llevan la droga son llamadas mulas. Son una pieza de una máquina bien aceitada que opera a ambos lados de la ley. He consumido mucha cocaína, he estado cerca de mucha cocaína y he conocido a algunos traficantes. Llegué a conocerlos un poco mejor y un día me preguntaron si estaba dispuesta a viajar para ellos y traer algunas drogas y les dije que sí. Un contacto te da tu pasaporte, te reserva el vuelo, íbamos a Ámsterdam, 4 o 5 chicas íbamos a un hotel, nos quedábamos allí por 4 o 5 días, comprábamos zapatos, íbamos de compras y regresábamos al hotel. No nos permitían salir del área del hotel, tomaban los zapatos y los llevaban a un molino, donde los abrían, ponían las drogas adentro y los sellaban de nuevo. Parecía que nunca hubiesen tocado los zapatos, como si salieran de la caja. Los empacaban en una maleta y regresábamos en avión a Estados Unidos. Nos subíamos a taxis separados y un contacto nos veía en nuestra locación. Entonces entrábamos al almacén,
La pesaban para asegurarse de que nadie la hubiese alterado y que no hubiésemos tomado un poco para nuestro uso personal. Nos pagaban la otra mitad del dinero y seguíamos con nuestros asuntos y esperábamos la siguiente llamada cuando era hora de viajar de nuevo. Es un negocio muy estructurado. La patrulla fronteriza, la aduana, los que te revisan en el aeropuerto, todos reciben dinero. Incluso los detectives de narcóticos en Estados Unidos. Creo que todo el mundo tiene un precio. En esta economía es aún peor. Solíamos tener a 2 o 3 de los agentes de la patrulla fronteriza en la nómina. Y les decíamos así, enviaríamos un auto azul, un auto negro, un camión negro, lo que fuera. Pueden detener el camión negro. Las personas no saben que es un truco. Lo que obtienen es lo que saben y usualmente, cuando hayan algo mayor como un camión de 18 ruedas con 2 toneladas de cocaína, es porque alguien no pagó. El gobierno de Estados Unidos incauta diferentes cantidades de cocaína cada año. En 2005 lograron 58 toneladas. En 2009 bajó a menos de 20. Los traficantes aseguran que una parte de eso fue entregada voluntariamente. A veces enviamos a un sujeto por la aduana sabiendo que entregaremos ese vehículo. El sujeto podría no saberlo, solo fue una trampa, pero él no tiene antecedentes, lo investigamos antes. Lo atraparán como una mula, le pedirán que trabaje para ellos, él no lo hará, se quedará callado y cumplirá su condena, tal vez 2 años como mucho. A algunos les pagan mucho dinero para caer, para que las grandes cantidades de drogas puedan entrar. El contacto paga por los abogados, te encierran y pagamos tu fianza por ti, te sacamos, pagamos por un abogado $25,000 y recibes 150 horas de servicio comunitario. Él muestra su lealtad y tú le pagas igual. Tendrás trabajo para siempre en tanto yo esté en el juego. Todo se resume al dinero. Te pagan muy bien y eso es lo que te mantiene en esto. Los traficantes de cocaína pagan a sus empleados mucho dinero para asegurar su lealtad. La amenaza de muerte asegura su silencio, pero no siempre. ¿Las personas pierden la vida? Oh, sí, cada día. Pero no pierden la vida por perder un cargamento. La mayoría pierde la vida porque hablan. Eso es lo que está mal con la sociedad ahora. Ya no hay lealtad en el juego. Y por eso vemos lo que ocurre en la frontera. Antes mi familia respetaba a la tuya. Tú vendías en tu cuadra y yo en la mía. Ahora, si mi familia te ve ganar más dinero que yo, vendrá a detener eso. Así es ahora. Estados Unidos es el mayor importador de cocaína del mundo y 90% de esa cocaína cruza por la frontera mexicana. Con $30,000 millones en juego, no es una sorpresa que los carteles de la droga hagan cualquier cosa para proteger sus intereses. Lo impactante es cuán despiadados se han vuelto. Desde 2007 se han cometido más de 22,000 homicidios. Parte 6. México. Los llevaré al cementerio Jardines del Humaya, un cementerio en Culiacán, donde están enterrados muchos de los grandes capos, así como muchos de sus soldados y lugartenientes. Es un ejemplo increíble de cómo el negocio de la droga celebra la muerte y la extravagancia con increíbles sumas de dinero. Estas tumbas están entre las más extravagantes e increíbles que hallarán en el planeta. Algunas tienen 2 niveles, con aire acondicionado. Otras tienen mármol italiano. Traen a los mejores arquitectos y pintores para diseñarlas. Es toda una industria. Los estilos extravagantes que ven en estas tumbas incluso tienen su propio nombre: narcotectura. En algunos lugares verán modelos de aviones con sus pilotos, el tráfico para mover la cocaína desde la selva norteña de Colombia. A veces verán un lugar donde hay una tumba muy pequeña y la siguiente es enorme y extravagante. Gastaron $250,000 y trajeron mármol italiano. Eso demuestra éxito. Si eres un joven en esta comunidad y piensas, ¿cómo me gano la vida? El sueldo mínimo son $5 diarios. Piensas que nunca tendrás suficiente dinero, ni sabrás cómo pagar las cuentas, pero prefieren la idea de ser ricos y tener gloria, mujeres y todas esas cosas extravagantes por 5 años. Si mueren, tendrán una tumba grandiosa aquí para mostrar a todos que vivieron y que lograron algo.
Muchas de estas tumbas están hechas de mármol italiano y son enfriadas por aire acondicionado, pero esta modesta bóveda contiene a uno de los traficantes más infames de la historia. Su muerte en 2009 causó uno de los actos de venganza más denigrantes en la historia del negocio de la cocaína. Entre los muchos capos o padrinos en este cementerio, el más poderoso y acaudalado era Arturo Beltrán Leiva. Ganó miles de millones de dólares moviendo cocaína colombiana a través de México y los Estados Unidos. Y parte de la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón ha sido intentar eliminar a los jefes, a los capos. Las fuerzas de seguridad se concentraron en Arturo Beltrán Leiva. Recibieron inteligencia de agentes estadounidenses de la DEA. Les pasaron la información a los infantes de Marina mexicanos. Los marines atacaron el complejo de departamentos, pero Arturo Beltrán Leiva se rehusó a bajar. Disparaban por las ventanas y arrojaban granadas. A la larga cayó, pero durante la batalla, uno de los marines mexicanos resultó muerto. Después le dispararon a Arturo Beltrán Leiva y a sus 5 ayudantes. Después de su muerte, alguien perturbó el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva. Decoraron su cuerpo con dólares y dejaron que los fotógrafos pasaran y tomaran fotografías de eso, como un modo de humillarlo y mostrar que habíamos acabado con ese gran padrino, que ellos no eran los héroes para esos jóvenes. También podríamos humillarlo. A su gente no le agradó mucho eso y en la batalla, un infante de marina mexicano había resultado muerto. Al día siguiente recibió un funeral de héroe por el presidente. Dijeron su nombre. Luego apareció un pistolero y mató a su madre, a su tía, a su hermano y a su hermana. El mensaje era, si se meten con nosotros, entonces mataremos a toda tu familia. Las cínicas ejecuciones como el asesinato de la familia del infante de Marina enviaron un mensaje de terror que es imposible que los mexicanos ignoren. Los blancos más recientes son periodistas. Los capos de la droga desean evitar que reporten sus sangrientos crímenes. A pesar de estas amenazas, el galardonado periodista gráfico Fernando Brito ha intentado llamar la atención global sobre el aumento de la violencia con sus fotografías de escenas de homicidios. No es fácil y la verdad da miedo. Es aterrador pues no te sientes seguro y hay ciertos límites que no cruzamos pues sabemos que después de esa línea todo puede suceder. Así que no es un trabajo fácil pues solo sentimos inseguridad y peligro allá afuera. Suceden muchas cosas aquí. No es un juego, así que intentamos no participar en el juego de los narcos. Pero si ocurren cosas, son noticias y tenemos que publicarlas, aunque nos censuren. La violencia ocurre en todo México y hay muchas muertes. No queremos olvidarnos de esto y nadie debería hacerlo, pues es una situación social. Por eso intento documentarla, ese es mi trabajo. Eso es lo que yo trato de hacer. Hay dos razones principales para el aumento de la brutalidad. Cuando los líderes de los carteles son arrestados, son reemplazados por pandilleros más jóvenes y temerarios, muchos entrenados como asesinos. Esto ha intensificado la competencia entre los carteles por nuevas rutas y ha elevado el número de balas. El comercio de las drogas y la violencia van de la mano y no puedes tener el uno sin la otra. Es un negocio violento, de asesinatos, un negocio que existe solo para hacer dinero, sin importar nada más. Esta guerra ha evolucionado en México y está en un nivel de muerte, masacre y armamento como nunca antes habíamos visto. Y una de las razones es que han matado a los capos, a los padrinos de los carteles, y luego los asesinos se convierten en los jefes. Antes el negocio de los traficantes era mover las drogas. Para algunos de los asesinos, su principal negocio es matar y realizar masacres, y usan las drogas para financiar eso. Así que de muchas formas, hemos visto un cambio de la lucha por el comercio de la cocaína, el comercio de las drogas, a una guerra en México, financiada por la cocaína y otras drogas. Comenzaron a cortar cabezas en 2006. Luego vimos un aumento de esas decapitaciones. A partir de 2007, los carteles de drogas comenzaron a hacer videos de snuff,
Ahora vemos en México miles de secuestros de personas inocentes para pedir rescate y ganar dinero. Eso demuestra un desprecio enfermizo por la vida humana. Un terror muy difícil de comprender, de imaginar y de ver. Ahora nosotros tenemos el dinero de las drogas, el dinero de la cocaína que entra a México y financia una guerra civil de baja intensidad, grupos paramilitares y que ha llegado a una situación crítica. Los políticos del mundo deben ver esto e intentar aprender lecciones. La situación de México se está reconociendo más ampliamente, mientras que los ciudadanos estadounidenses que viven en la frontera culpan al gobierno mexicano por no poder controlar la situación. Pero sin los millones de estadounidenses que pagan por la cocaína, los carteles y el hábito que generan no existirían. La prohibición de la cocaína ha creado un precio muy elevado para el producto. Un kilo de cocaína cuesta unos $2,000 en Colombia, unos $30,000 al mayor en Estados Unidos y unos $100,000 en las calles estadounidenses. Cuando tienes un negocio en el que alguien puede comprar algo por $2,000 y venderlo por 30,000 o por 100,000 a la red de distribución, es un negocio muy lucrativo. La mayor parte de ese negocio es ahora propiedad de los mexicanos. Solía ser de los colombianos. Con la ayuda de la presión estadounidense y de varias políticas, los colombianos gradualmente pasaron a ser solo productores y a venderla a los carteles mexicanos. Ahora las grandes ganancias al comprar por 2,000 y vender por 100,000 son de los mexicanos. Si esto no se controla, creo que el gobierno mexicano se convertirá eventualmente y sin duda en un narcoestado. Y cuando eso suceda, ¿qué podemos esperar? Tendremos un narcoestado en la frontera sur que no controlaremos. Espero que eso no suceda. El peor escenario para México sería algo como Colombia, donde hay millones de refugiados internos desplazados por la violencia de las drogas. Tenemos enormes regiones del país completamente controladas por un cártel de drogas. Eso ya comenzó a ocurrir en México. Pero también hay un sistema político que no puede controlar el territorio nacional, pues gran parte de él es controlado por la guerrilla o también por los carteles de las drogas. El peor escenario es que los carteles mexicanos sigan aumentando su poder, que el nivel de violencia siga haciéndose cada vez mayor. Y donde hubo 15,000 homicidios el año pasado, tendremos que resolver 50,000 homicidios en un año. Eso causaría impacto en la sociedad mexicana. La cocaína es un negocio de $30,000 millones en los Estados Unidos. Es un juego peligroso y mortal que cobra miles de vidas cada año. El flujo de cocaína hacia los Estados Unidos estuvo controlado por décadas por los carteles colombianos. Y aunque los mexicanos han tomado el control del tráfico, los colombianos aún se encargan de la producción. Los gobiernos de Colombia, México y Estados Unidos se han aliado para luchar contra estas operaciones, pero con cada victoria gubernamental, las tácticas de los contrabandistas cambian. Y a veces, de modo ingenioso. Parte 7. Colombia. Hace años los colombianos controlaban la mayor parte de la cocaína que entraba al país. Su principal flujo de caja era la cocaína y luego a finales de los 90 y principios de los 2000 comenzaron a entregar la distribución a las organizaciones traficantes mexicanas. Llegan a México con relativa facilidad y la venden a los mexicanos y dejan que estos se preocupen por el riesgo de llevarla para su distribución a los Estados Unidos. Y notaron que su margen de ganancias por kilogramo era similar al que obtendrían si la distribuyeran en los Estados Unidos. Las técnicas que usan cambian constantemente. Ellos cambian, nosotros cambiamos. Es un juego del gato y el ratón. Básicamente comenzaron a trabajar con botes rápidos, luego comenzaron a usar botes de pesca y ahora son semisumergibles. Los traficantes han usado semisumergibles desde 1993. Hallamos el primero en ese año. El semisumergible es básicamente una nave que puede navegar con gran parte de su casco bajo el agua. Eso hace muy difícil que el radar la descubra.
Los carteles reclutan pescadores para pilotar estas crudas naves. Hay poco espacio, la temperatura es alta y la circulación del aire es terrible. El viaje a México puede durar hasta 10 días y los semisumergibles usualmente se destruyen después de un viaje, pero pueden llevar hasta 5 toneladas de cocaína y los pilotos son bien pagados. Este hombre realizó 2 viajes exitosos y descargó 4 toneladas de cocaína a un bote de pesca mexicano. Fue extraditado a una prisión estadounidense donde pasó 8 años y 9 meses. Ofrecieron pagarme $200,000 por este viaje. Y por supuesto yo acepté el trabajo. Así que lo hice. Hay mucha pobreza y no muchas oportunidades de trabajo. Así que era muy fácil para las organizaciones de drogas persuadir a estas personas a entrar a ese negocio. Mi padre era pescador y yo solo quería ser un pescador grande como él. Pero el problema en Colombia es que el gobierno lucha contra los traficantes de drogas, pero no genera trabajo para las personas. Quiero comprar una casa para mi familia y darles a mis hijos una buena educación, pero el único modo de hacerlo era traficando con drogas. La primera vez que lo intenté, me atraparon y pasé 7 años en una prisión estadounidense. Pero lo único que yo intentaba era mantener a mi familia. La persona en esa nave no es un traficante de drogas. Solo necesita dinero para comprarles comida a sus hijos en casa. Ese es el gran problema social. Las personas tienen tantas necesidades que se ven forzadas a hacer eso, pues no hay otros recursos. Y el gobierno no las ayuda. Los carteles son quienes ganan mucho dinero. La persona que hace el viaje no gana. Mi primer viaje fue en un semisumergible, por necesidad. Lo hice porque mi esposa necesitaba tratamiento médico, pues sufría de epilepsia. Fue un viaje de 12 días. Un viaje donde no podías ver nada. Solo te guiaba un GPS. Respiraba con dificultad y comía muy mal. Hice el viaje de 2.400 kilómetros desde Guatemala hasta México, donde un bote pesquero estadounidense recogió 3 toneladas de cocaína. Y desde entonces quedamos en deuda con esas personas y a merced de su voluntad. El primer semisumergible fue capturado en las costas de Costa Rica en 2006. Lo llamaron Pie Grande, pues los rumores de semisubmarinos habían corrido por años, pero nadie había visto uno. Los guardacostas comenzaron a ver un promedio de 10 al mes. Luego, los carteles profundizaron aún más. Con el paso de los años y con la evolución de la tecnología, los traficantes usan métodos más sofisticados o equipos más sofisticados, todo tipo de cosas. El semisubmarino fue creado para evitar ser detectados por el radar de la barrera electrónica establecida por los Estados Unidos. Hace 4 años, los Estados Unidos aprendieron a detectar el fenómeno encáustico de radar. Luego, los traficantes comenzaron a buscar el modo de cambiar toda esta tecnología. Así que lograron crear muchos submarinos. Los submarinos brindan ventajas importantes sobre los semisubmarinos. Pueden llevar más carga, son mucho más difíciles de detectar y pueden realizar múltiples viajes. Solo se han hallado unos pocos, nadie sabe cuántos existen. Bien, este año hallamos el primer submarino autopropulsado en la costa de Colombia. Antes de eso, solo teníamos semisubmarinos, así que es un gran paso tecnológico.
Para construir los submarinos, ingenieros estadounidenses y exbuzos de submarinos vinieron a enseñar a los traficantes a construir esas naves utilizando una gran tecnología rusa. El costo para fabricarlos era de unos $2 millones. Concluimos eso por la información y por todos los elementos que usan para hacerlos. Un embarque puede generar hasta $49 millones para estas personas en un solo viaje. Así que es una manera muy fácil de pagar por él. La verdad de esta guerra es que el cambio es constante, porque los narcotraficantes intentan adaptarse para actuar contra las autoridades. Así es que como un juego de ajedrez, siempre intentamos estar delante de ellos. Lo siguiente que podemos esperar serán tal vez aparatos a control remoto que puedan controlarse desde una distancia de 8 o 16 kilómetros y será muy difícil detectar eso. La tecnología es conocida y se usa actualmente, pero no con barcos a control remoto, sino con aviones. Usan aviones con tecnología de GPS de doble frecuencia, que pueden llevar 2 o 3 kilos, 5 kilos máximo. Y tienes a otra persona del otro lado de la frontera estadounidense con un GPS y un control remoto. Se comunican entre sí. La persona del otro lado capta la señal y guía el avión. Es básicamente lo que han estado haciendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta tecnología es conocida. Es un juego del gato y el ratón. Eso es algo como eso. La historia de la cocaína es la historia de las Américas. Estados Unidos es el mayor mercado del mundo para la droga. México controla el tráfico a Estados Unidos. Colombia la lleva hasta México. Y todo comienza en Perú, donde nace la cocaína. Parte 8. Perú. Esto es coca. Es una hoja verde de aspecto inocente, pero desde aquí es refinada como cocaína. Es llevada en submarino desde América del Sur y del Centro a los Estados Unidos, donde pagan oficiales corruptos para ayudar a introducirla. Allí aumenta la violencia entre las pandillas callejeras que se benefician de su distribución. Aquí es donde comienza la historia. ¡La parte de 57! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, carajo! Ahora estamos en una región conocida como BRAE. Es la región selvática central, en el pie de Monte Andino. En la base militar tienen un mapa de esta región. Muestran dónde están las diferentes bases de narcotraficantes de Sendero Luminoso, uno de los grupos narcoterroristas más formidables de esta región. Sendero Luminoso es una organización guerrillera comunista que surgió en 1980 y libró una guerra terrorista por todo Perú por más de una década. El gobierno finalmente capturó a los líderes y dispersó a sus fuerzas, pero reaparecieron en 2003. Desde entonces, los ataques de Sendero Luminoso a policías y civiles continúan, pero esta vez están menos interesados en derrocar al gobierno. Ahora quieren cosechar las ganancias de la venta de la cocaína. El Valle del BRAE es importante por varias razones. Geográficamente, es perfecto para el cultivo de la coca, que es el ingrediente activo de la cocaína. También es un ambiente remoto. A Sendero Luminoso le es muy fácil ocultarse en las colinas, en los valles, y crear una fortaleza donde puedan defender su cosecha y su modo de vida. La misión principal aquí es luchar contra el narcoterrorismo. Es una misión para identificar, detectar y erradicar a aquellos que refinan la coca en narcóticos ilegales y los exportan. Este es el Fuerte Pichari, la línea de batalla en la lucha peruana contra los productores de cocaína. El fuerte es el hogar de 300 soldados cuyas unidades de comando patrullan la selva circundante en busca de cocinas de cocaína.
Anoche nos llegó información de que hay algunas fosas de maceración al sur de aquí. Llegaremos por helicóptero para unirnos a los comandos y usaremos un aerodeslizador hasta una de las fosas de maceración donde procesan la coca cruda y la convierten en cocaína de grado comercial. La coca ha sido usada por siglos en esta región, por sus propiedades medicinales y curativas y por sus usos espirituales. También ha sido usada comercialmente como aditivo para la comida, dulces y caramelos. Es una cosecha lucrativa. No es ilegal cultivar esta planta. Lo ilegal es su refinamiento como cocaína. Y el gobierno peruano gasta cientos de millones de dólares intentando erradicarla. Sin embargo, no queman estos campos, pues esto mantiene toda la región. No existe otra cosecha que puedan llevar al mercado, pues tendrían que llevarla a donde está ese mercado. La diferencia con esta droga es que el mercado viene aquí, a ellos. El helicóptero patrulla en círculos. Cuando la máquina aterriza es cuando los soldados son más vulnerables y cuando se sabe que Sendero Luminoso ataca con armas pesadas. La unidad es luego transferida por aerodeslizador y continúa río abajo hacia su flanco. A ambos lados del valle del río Brae hay plantaciones de coca. Pueden ver áreas de coca insertadas en las laderas que luego llevan a las fosas de maceración donde la procesan con químicos y la convierten en cocaína de grado comercial. Las fuerzas de la ley y la milicia han realizado esfuerzos en el pasado para erradicar las cosechas de cocaína. Pero sucedió que como respuesta los ciudadanos se rebelaron. Y la milicia hace lo posible por sopesar aquello que es ilegal, lo que es legal y lo que evita que las personas de esta región mueran de hambre. Una vez en su destino, los comandos se despliegan rápidamente. La tensión permanece alta hasta que el área es asegurada apropiadamente. Un ataque sorpresa a una fosa de maceración es imposible, pues los motores del aerodeslizador alertan a cualquiera que procese cocaína aquí. Al acercarse la unidad, el nivel de peligro aumenta. Esta es la fosa de maceración. Esta área es muy valiosa. Ha sido muy bien vigilada. Históricamente hemos visto explosivos y trampas alrededor de áreas como esta. Los comandos harán una revisión de seguridad del perímetro y se asegurarán de que estemos seguros. Luego les explicaré lo que hay en esta fosa. La maceración es el primer paso en el proceso de convertir la hoja en cocaína. Aquí, en el calor de la jungla, con el hedor de los químicos y la vegetación podrida, grupos de trabajadores peruanos laboran por semanas procesando la hoja. Esta es una mezcla química de queroseno, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico mezclado con un poco de lima. Es un equipo de química muy primitivo el que tienen aquí y lo llaman la cocina. Desde aquí emulsionan toda la humedad de esto en una pasta de cocaína. Esto puede ingerirse para drogarse por poco dinero, pero su potencia no se acerca a la que tiene cuando es refinada en cocaína de grado comercial. Adicionalmente, todos estos químicos tóxicos que se usan para refinar la pasta de cocaína son filtrados por esta zanja abierta hacia el río, causando enormes peligros ambientales. Los granjeros viven aquí toda una temporada. Pueden lograr hasta 4 cosechas al año en un lugar como este. Cuando llegamos aquí con los comandos, los granjeros que ocupaban este laboratorio funcional huyeron al campo. Vimos contenedores plásticos abiertos donde comían patatas con arroz. Viven en la inmundicia. Hay basura por todas partes y tienen que inhalar estos gases tóxicos todo el día. Los comandos peruanos ahora destruirán este campamento. Rellenarán estas fosas de maceración con químicos y estos toneles de queroseno y les prenderán fuego. Este campo quedará inutilizado cuando nos vayamos de aquí hoy. Cada año la milicia peruana ubica y destruye más de 200 fosas de maceración como esta, pero nunca es suficiente para detener la producción.
Sería más efectivo erradicar la droga en los campos donde se cultiva la coca, pero los intentos pasados enfrentaron gran resistencia pública. Ninguna otra cosecha es tan lucrativa como la coca para quienes la cultivan. Cuando eres un granjero que vive en la pobreza extrema, uno no se pregunta quién o el porqué de la prosperidad que llevas a tu pequeña aldea. Muchas personas que cultivan coca nacen, viven y mueren en un radio de 16 kilómetros de esta granja. El gobierno intenta dar asistencia humanitaria a estas regiones, intentan realizar operaciones de desarrollo económico. Por desgracia, las organizaciones de tráfico de drogas son mejores en eso. Así que tendrán la ayuda y el apoyo de la población local. La guerra por las drogas que se ha librado en México no es solo entre traficantes. Hubo varios incidentes de balas que volaron a este lado. Hace 3 semanas nuestro personal comenzó a recibir disparos de los carteles de la droga. Los estadounidenses son secuestrados, llevados a México y asesinados. Ahora hay 5 personas desaparecidas en mi condado. Fueron secuestradas, llevadas a México y asesinadas. Sucede diariamente en la frontera, desde Brownsville, Texas, hasta San Diego, California. México está en la puerta de los Estados Unidos. Esa violencia puede extenderse y a Estados Unidos le interesa tener un ambiente pacífico en su frontera. Todo lo que ocurra en México afecta a los Estados Unidos y el colapso del sistema político mexicano sería un desastre para México, pero también crearía un caos tremendo en los Estados Unidos. Así que Estados Unidos realmente debe tener un papel más fuerte en la reducción de la violencia en México. La relación entre las naciones es complicada. México se resiste a la intervención estadounidense porque reta su soberanía. Los políticos estadounidenses están ansiosos por evitar la responsabilidad por el caos en sus fronteras. El resultado son muchas conversaciones sobre la situación, pero poca acción. He caminado esa frontera, he montado por ella, he volado sobre ella, he conducido por ella y creo que la conozco tan bien como cualquiera. ¿Cree que sea segura? Y le puedo afirmar que es tan segura como ha sido siempre. Senador, Mi pregunta por favor, es, escúcheme. Quienes viven en la frontera opinan diferente. ¿Cómo puede pararse frente a millones de estadounidenses y mentir de ese modo? Es solo una mentira. Esta frontera no es segura. He instruido a los granjeros y rancheros a armarse. Que no salgan de sus casas y vayan al campo sin portar un arma. Que no vayan a esos campos que están arando a las 2 o 3 de la mañana para intentar ganarse la vida sin algo para proteger sus vidas. La frontera es un lugar solitario. El paisaje solo ocasionalmente presenta un rancho aislado. Estas familias personifican el espíritu autosuficiente de los pioneros estadounidenses. Estamos casi a 100 kilómetros al este de El Paso. Esta es la última frontera estadounidense antes de entrar a México. ¿Ven ese arcén allí? Todo de ese lado del arcén es México. El río está justo debajo de ese arcén. Así que sí, esas colinas de allí, todo eso es México. Y allí es... Este programa contiene imágenes intensas de drogas y violencia. Se recomienda discreción. Una larga línea blanca se abre camino hacia Estados Unidos. Desde un agricultor colombiano en los Andes que cosecha una simple hoja verde, hasta un pescador que un mes después llena un submarino casero con cocaína pura y zarpa hacia México. Luego, 2 semanas después, 40 kilos son cargados en un camión que cruza la frontera hacia los Estados Unidos, donde el vendedor la corta. Y finalmente, una usuaria paga más por 1 gramo de ella de lo que habría pagado por el mismo peso en oro. Al inclinarse sobre una mesa, ella forma parte de una industria de $30,000 millones al año que se sale de control y que convierte la frontera sur de los Estados Unidos en uno de los lugares más mortales de la Tierra. Lados opuestos de la línea. Las ciudades fronterizas mexicanas son grandiosamente violentas y Juárez es la más violenta del planeta.
Una ciudad que está tan cerca de los Estados Unidos y de El Paso, que prácticamente es parte de los Estados Unidos, es la primera en el mundo en homicidios, robo de autos y secuestros para solicitar rescate. 35.000 homicidios en 5 años. ¿Cuántos hemos tenido en las guerras que libramos ahora? La amenaza es latente. Si observas lo que ocurre verdaderamente en la frontera, de los 3.200 kilómetros, poco más de 1.800 carecen totalmente de personal policial y de seguridad por parte de los Estados Unidos. El problema de la cocaína es mucho mayor de lo que imaginamos. Si no evitamos que las drogas crucen, si no mantenemos la vigilancia aquí, perderemos y finalmente lo que ocurre en México comenzará a ocurrir aquí. Con 3.200 kilómetros de longitud, la frontera entre México y Estados Unidos es donde la mayor parte de la cocaína entra a Estados Unidos. Los carteles mexicanos de la droga, para los que el secuestro y el asesinato son prácticas estándar de negocios, dominan el contrabando. Las fosas comunes y los miembros cortados son hechos normales de la vida diaria aquí. Y muchos temen que la violencia pronto se derramará en las calles de los Estados Unidos. Parte 1. La frontera. Son las 7:30 del lunes. Recibimos una llamada sobre un posible homicidio en las afueras de Culiacán. Demuestra que los homicidios ocurren a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar. En este momento México está atrapado en la peor guerra contra las drogas de su historia. Luchamos en Sinaloa, en la frontera, pero gran parte de esto regresa aquí, pues el cartel de Sinaloa ha sido históricamente el mayor de este país. Con la presión del gobierno, ese cartel ha iniciado una guerra civil. El imperio ha hecho implosión. Esta es una de las ciudades con más homicidios en el planeta. Hablamos de unos 5 homicidios al día. Muchos de ellos son asesinatos usando AK-47 y AR-15. Así que a menudo, además de alcanzar a los criminales involucrados, también hieren a civiles. Hablé con los oficiales de policía y dijeron que hallaron el cuerpo y que parece ser de alguien que había sido secuestrado, torturado y después asesinado. En esta víctima, sus manos fueron atadas a su espalda y encintaron su cabeza. Es una señal que muestra que fue secuestrado y retenido por algún tiempo antes de asesinarlo. También parece haber algunos signos de tortura y fue asesinado y arrojado a un lugar público. Esto ocurre cada día en Sinaloa y en muchas partes de México. Lo que te afecta son los miembros de la familia que a menudo llegan a la escena del crimen. Una madre llega y dice, mi hijo, o llega una esposa a la escena llorando. Y al ver sus rostros es cuando comprendes que es una vida humana. No son solo números. Cada una de estas 35.000 personas que murieron en estos 4 años por esta guerra de drogas es un ser humano y están sufriendo porque esta guerra se perpetúa. Hemos tenido 35.000 homicidios como este. Muchos de ellos son similares en los últimos 4 años. La situación actual está en su punto de ebullición con los asesinatos. Es muy fácil cometer homicidio en México y no ser castigado. Solo 2% de los homicidios reciben castigo en México. Hoy, el 71% del territorio mexicano, según las estadísticas oficiales del gobierno mexicano, lo controla el crimen organizado, es decir, los carteles de las drogas. El comercio de la cocaína no siempre fue tan sangriento. Por miles de años, los sudamericanos masticaron hojas de coca como un digestivo por su efecto levemente estimulante. Luego, a mediados del siglo XIX, científicos que buscaban una medicina milagrosa destilaron el elemento esencial de la planta de coca en un polvo y lo llamaron cocaína. Era útil como anestésico y para tratar varias dolencias, pero para 1920 se descubrió que era adictivo y la cocaína fue prohibida universalmente.
La cocaína desapareció hasta que las estrellas de rock y las celebridades la revivieron en los años 70, cuando imágenes de personas hermosas que la olfateaban le dieron a la cocaína un aura de glamour. Y para cubrir el nuevo pico en la demanda estaban los nuevos carteles de drogas colombianos que controlaban la producción y la contrabandeaban a los Estados Unidos. La violencia era parte de su negocio al luchar entre ellos mismos por las enormes ganancias. La muerte del capo de la droga colombiano Pablo Escobar llevó al colapso de los carteles colombianos en los años 90 y lo cambió todo. Las organizaciones criminales mexicanas llenaron el vacío, se han armado como militares renegados y han declarado una guerra abierta a quien intente detenerlos. Desde los años 80 hasta hace poco, hubo muy poca violencia en El Paso o en Juárez. El comercio de la droga fluía, las personas introducían las drogas, pero no había muchos conflictos, pues había un cartel a cargo de la ciudad de Juárez y las personas trabajaban para él y ganaban buen dinero haciendo esto. Pero en el año de 2008, el capo Guzmán del cartel de Sinaloa intentó apoderarse de Juárez. Imaginen a dos compañías como las aerolíneas Southwest y American en fuerte competencia por mercados específicos. Se enfrentan, desean dominar el mercado, quieren obtener todo lo que puedan. Eso hacen los carteles. ¿Y qué es lo que buscan? Se van a disparar entre ellos y a todo el que esté en el medio. Buscan controlar todo lo que puedan para que el producto pase la frontera. La tasa de homicidios se disparó de 200 o 300 a miles. Es una guerra abierta. Una guerra abierta. La guerra fronteriza. ¿Hay alguna amenaza para los ciudadanos estadounidenses? Sí, ¿por dónde comienzo? ¿Dónde comienza? Es donde comienzan a cruzar las drogas y donde se inician los problemas. Evidentemente no hay una reja aquí, así que no es seguro. Puedes cruzar el río por donde quieras aquí. Hay lugares donde ni siquiera te mojarías los tobillos. Y no debería ser así. Esa frontera debería estar asegurada y estas personas deberían sentirse cómodas y seguras en este país y no es así. Es difícil dormir sabiendo o sin saber que podría estar cruzando o que te está observando. Un ranchero que revisaba su ganado y también su agua fue a ayudar a un hombre que estaba tendido junto al pozo. El hombre en ese momento se dio vuelta y lo mató de un disparo. No puedo imaginar no llevar un arma. No saldría. Así de simple, pero... ¿podría detener a 10 hombres? No, pero al menos tendría oportunidad de pelear y tal vez escapar o llegar a un lugar seguro hasta recibir refuerzos. En las grandes ciudades hay vecindarios tranquilos y pintorescos. Y si de pronto las pandillas se apoderan de ese vecindario, ya no sería un vecindario tan tranquilo y pintoresco. Las personas se mudan, se van, porque no desean eso. La vida, como la conocías, terminó por culpa de esos carteles de drogas. Ellos lo arruinan todo para todos. Estos ciudadanos estadounidenses que viven en la frontera demuestran que la violencia por las drogas no es un problema mexicano, es un problema estadounidense, y ambas naciones comparten la responsabilidad por su existencia. Ambos países se señalan mutuamente, pero de hecho es una relación simbiótica la que se da en el tráfico mexicano y también en el territorio estadounidense. Las drogas llegan por México o se producen allí, pero se consumen en los Estados Unidos. Los expertos estiman que unos 30.000 millones de dólares al año pasan de los consumidores estadounidenses a los carteles mexicanos. Es un enorme botín y seguirán peleando por él en tanto eso exista. La cocaína se ha labrado un sendero amplio en Estados Unidos. Puede que sea ilegal, pero también es un gran negocio. Y como en cualquier otra industria, la oferta es regulada por la demanda. En los Estados Unidos, la demanda es enorme. Parte 2. Consumidores. Tengo 30 años y la he consumido por 16 años.